desde los estudios de CNN Chile les damos la bienvenida a CNN Prime. Vamos a comenzar revisando titulares para revisar lo más importante de la jornada. Más de $1.000 millones costaría la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios en Valparaíso. El plan consideraría volver a levantar más de 7.000 viviendas dañadas. En La Moneda, en tanto, el subsecretario del Interior anunció que hasta ahora se han pagado 4.200 bonos de recuperación. Y hasta 10 meses podría durar el peritaje al helicóptero en el que murió el expresidente Sebastián Piñera. A una semana del accidente en el lago Ranco, miembros del Ministerio Público llegaron hasta la DGAC para revisar la aeronave. Desde la Fiscalía no descartaron solicitar una asesoría internacional para avanzar en esta indagatoria. Y la Dirección de Presupuesto salió al paso de la polémica por la renovación de 22 vehículos de alta gama para la Corte Suprema. El organismo señaló que el monto asignado al Poder Judicial no incluye recursos para la adquisición o renovación de autos. Además, la DIPRES indicó que, si bien los dineros fueron solicitados, estos no se incluyeron en la propuesta enviada al Congreso. Y en el deporte, hoy se conoció el informe arbitral del partido por la Supercopa que fue suspendido por graves incidentes en el Estadio Nacional. El juez del encuentro señaló que los hinchas de Colo-Colo iniciaron los desmanes minutos antes de que comenzara el duelo y que el plantel albo ingresó a la cancha sin la autorización respectiva. Todo esto y más porque aquí comienza CNN Prime. Bienvenidos. Y durante esta jornada sesionó en La Moneda el Comité de Ayudas Tempranas para ir precisamente a apoyar a los damnificados por los incendios. Pablo Figueroa nos va a contar más detalles de este comité ministerial ampliado por la reconstrucción, los montos asignados y la premura con que se va a iniciar el trabajo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Mati? Así es, hubo dos comités que se celebraron durante esta tarde en la Casa de La Moneda, Palacio de La Moneda. Uno llevado a cabo por Javier Arturo, porque recordemos que se había anunciado que la ministra de Desarrollo Social y Familia era la encargada de llevar a cabo la reconstrucción. Ya se juntó ya en este comité con los ministros de 7 ministerios y hoy día ya comenzó con estas sesiones con exministros o trabajadores de los antiguos gobiernos que participaron en diferentes reconstrucciones. La labor hoy día fue con quienes estuvieron parte del gobierno de Michelle Bachelet con respecto a lo que pasó en Valparaíso en 2017. ¿Qué es lo que sigue ahora? Mañana se va a juntar con los ministros del último gobierno Sebastián Piñera y así va sucesivamente, todos los días va a pasar. Y a la vez, mientras ocurría esto, a las 4 de la tarde en la oficina del Frente, el subsecretario del Interior junto a la subsecretaría de Agricultura, subsecretaría también de Economía, de Hacienda, están llevando a cabo con lo otro, con las ayudas, porque dijo el subsecretario Monsalve, las ayudas, el presidente de la República instruyó que no importa las veces que tengan que reunirse, que lo hagan mientras las ayudas lleguen lo antes posible. Tú lo decías en titulares, Mati, ya se han por lo menos depositado cerca de 4.000 de los bonos, se esperan que 2.500 bonos también se depositen el próximo viernes para una jornada donde es importante llegar con la ayuda lo antes posible. Ya el subsecretario Monsalve, dentro de los puntos que llamaba, ¿cuál es la gran problemática? Se piensa que a lo menos se van a tardar cerca de 6 meses a 8 meses en llegar a reconstruir las viviendas. ¿Qué va a pasar con estas personas, estas viviendas, estos techos de paso? ¿Qué van a pasar? Bueno, toda esta jornada, lo que pasó hoy día en La Moneda, lo que ha pasado en esta jornada de reconstrucción, a 11 días del fatídico tragedia que comenzó en la región de Valparaíso, lo revisamos en la nota a continuación. Venimos saliendo de una reunión a la que hemos convocado a personas que en su momento han sido delegados, delegadas de distintas reconstrucciones en los últimos más de 20 años. Una de las cosas que pudimos recoger son sus experiencias. Todas las reconstrucciones tienen características distintas, pero también hay de ellas distintos aprendizajes. Entre ellas, cuáles son las dificultades que implica una reconstrucción que tiene un componente importante de vivienda, sobre todo cuando tenemos una zona que es especialmente densa, pero también muy heterogénea, con sectores urbanos consolidados, otros con cierta irregularidad, otros que pueden ser zonas de riesgo y por lo tanto requieren todos soluciones, pero todos requieren soluciones distintas.
Bueno, escuchamos primero, antes de ver la nota, a Javiera Toro, ministra de Desarrollo Social y Familia, con respecto a esto. Estas reuniones que va a tener todos estos días. De hecho, mañana se junta, lo reiteramos, con ministros del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, a eso de las 10 de la mañana en la Casa de Moneda, claro, en el Palacio de la Moneda, porque, como ha dicho y ha instruido el presidente de la República, todos los ministros, toda ayuda, toda experiencia sirve. En eso mismo, dentro de las investigaciones que se están llevando a cabo al día de hoy, se anunció por parte de, del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, va a haber una auditoría interna por parte de una empresa exterior al gobierno para saber, para avanzar y para evaluar qué pasó, cómo fue la reacción del gobierno frente a una catástrofe a la que nadie estaba preparado. Por lo mismo, a la vez también tiene que ver con lo que ha pasado durante hoy día, donde la Fiscalía de la región de Valparaíso anunció que una de las aristas con respecto a la investigación para ver las culpabilidades del mega incendio y tragedias que pasó en la zona de Valparaíso, se está analizando qué grado de culpabilidad hay en la municipalidad de Viña del Mar con respecto a no haber un plan de evacuación ni de emergencia. Es parte de los condimentos en donde se busca llegar no solamente a ayudar a la gente, sino que no se cometan los mismos errores, han dicho, del gobierno. Sigamos escuchando voces que pasaron hoy día en la Moneda, Mati, con respecto a esta jornada en donde se busca avanzar con las ayudas y a la vez sacar experiencias de esto y que no vuelva a ocurrir frente a un posible próximo incendio en el país. Tenemos la instrucción del presidente de la República, Gabriel Boric, de sesionar todas las veces que sea necesario para que la ayuda que necesitan las miles de personas afectadas puedan recibir el apoyo del Estado lo antes posible. Sé que ha habido un debate respecto a la presencia del Estado que tal vez en el marco de las decisiones que ha tomado el Comité de Ayudas Tempranas vamos a poder clarificar. Al día de hoy hemos pagado a 4.249 familias bonos de recuperación. La mayoría de ellos son bonos por la afectación más grave, o sea, son bonos de 1,5 millones de pesos, lo que ha implicado destinar hasta ahora y depositar hasta ahora 6.168 millones de pesos. Bueno, ahí Pablo, el subsecretario se hacía cargo de una crítica que está muy presente, sobre todo en sectores de Viña, en el olivar especialmente, donde se decía que había llegado muchísimo más rápido la ayuda de los privados que del Estado. Por lo tanto, este comité de ayudas no estaría funcionando tal como se había previsto. ¿Cuál es la explicación que se da? Respondió, de hecho, el subsecretario con respecto a un par de medidas que van a llegar, porque, claro, se había dicho que muchas de las ayudas de los privados vienen por parte de contrataciones con platas públicas del gobierno. Hizo hincapié en lo de los baños, hizo hincapié en lo de las luminarias, hizo hincapié en todo esto y además recogió también el guante, Mati, porque el fin de semana, recordar que muchos de los alcaldes, como la alcaldesa de Quilpué, dijo que la ayuda no estaba llegando rápidamente. La ayuda no solamente es comida lo que se necesita, se necesitaban, bueno, desde materiales, para cerrar los perímetros. Todo eso le ha llegado un poco al gobierno la crítica y ellos han respondido con esto. Parte de las ayudas también han dicho, son 2.000 personas van a recibir su ayuda el próximo viernes para hacer una inversión de cerca de 6.500 millones de pesos que se va a consagrar el próximo viernes. Él ha dicho también hoy día, el presidente de la República les pidió que sesionaran las veces que fueran necesarias. Es lo que vimos ayer, el primer comité. Recordar que ayer, claro, está este comité de reconstrucción que está liderado por la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, que bueno, va a volver a sesionar el próximo 21 de febrero. Pero todos estos días a las 4 de la tarde, bueno, mañana es a las 10, la ministra se está juntando con diferentes personeros de exgobiernos para sacar experiencias de esto. A raíz de esto mismo también se está buscando una autoevaluación antes que se les imponga el gobierno para ver cómo han reaccionado ante esta hecatombe. Va a haber una auditoría por parte, se ha dicho, de una empresa europea, probablemente alemana, para hacer un pequeño diagnóstico a cada uno de las personas del gobierno, cómo reaccionaron y qué se pudo haber hecho mejor. Están recogiendo el guante, Mati, también, y con respecto a esto, va a haber agua potable por los siguientes 3 meses en todas estas comunas, desde Villa Alemana, Viña del Mar. Hoy ya le preguntamos al subsecretario Monsalve qué va a pasar con el año escolar. Recordar también que muchos de estos colegios, los colegios de la zona están como zona de acopio, hay gente que está quedándose ahí. ¿Qué va a pasar un año escolar que, claro, comienza
dentro de las próximas 2 semanas, Mati, así que son parte de las problemáticas y los dilemas que se van dilucidando. El mensaje sí ha sido claro desde el gobierno, es acá hay una autoevaluación, acá no estamos haciendo todo perfecto, esto es una hecatombe que nos supera a todos, pero estamos primero gestionando lo más rápido posible y en segundo lugar nos estamos autoevaluando para que los errores que se ocurrieron acá en esta tragedia que comenzó hace 11 días no vuelva a ocurrir, y con el ojo puesto también a lo que está pasando a la zona centro-sur, recordando esta ola de calor que comenzó hoy día en la zona del Maule hasta la Araucanía, Mati. Bueno, así es, un incendio que lamentablemente hoy día se sumaba a una víctima fatal más, por lo tanto son 132 las personas que murieron en estos incendios, Pablo. Así es, Mati. ¿Pablo? Así es, Mati, disculpa, se nos fue un poco la comunicación. Con respecto a lo mismo, siguen también las reuniones toda esta semana de siglo de mañana a las 10 de la mañana en La Moneda, Carla Rubilar con expersoneros, las famosas reuniones y conversaciones que había tenido el expresidente Sebastián Piñera con Gabriel Boric. De mañana se van a tener sus frutos cuando lleguen personeros de su gobierno a esto. Sigamos escuchando más reacciones con respecto a esta jornada, estos 2 comités de reconstrucción que pasaron a eso de las 4 de la tarde en La Moneda. Ya hemos recorrido todos los barrios y todos los territorios afectados en las 3 comunas y por tanto podemos señalar que hemos alcanzado más del 90% de aplicación de la ficha FIBE. Hoy en la tarde llevamos ya 7.030 hogares distribuidos de la siguiente manera. En la comuna de Viña del Mar hemos aplicado 4.933 fichas digitadas y validadas, en Quilpué 1.994 fichas digitadas y validadas y en Villa Alemana 103 fichas digitadas y validadas. Esto ha sido gracias a la coordinación tanto del Gobierno central junto con los trabajadores y trabajadoras de los municipios, y aprovecho de agradecer tanto a las comunas que sin tener afectación también participaron intensamente durante el fin de semana, contribuyendo a que esta aplicación sea expedita. Bueno, ahí estaban entonces las reacciones y los anuncios. Pablo, muchísimas gracias por toda la información. Muy buenas noches. Buen llamado. El Comité de Reconstrucción, encargado de coordinar los esfuerzos para ayudar a las familias afectadas, inició su funcionamiento marcando el comienzo de la segunda fase de la implementación de medidas de ayuda para enfrentar las devastadoras consecuencias de las llamas en la región de Valparaíso. Los detalles los vemos con Matías Mella. A todas las personas les decimos lo mismo, vecinas, vecinos, no los vamos a abandonar. Vamos a seguir trabajando intensamente y esta es una señal inequívoca de que tenemos un compromiso. Tenemos un compromiso parte del gobierno central, un compromiso del gobierno regional, un compromiso de las autoridades locales. No los vamos a dejar solos y vamos a construir viviendas. Un compromiso por parte del gobierno para ayudar a casi 7.000 viviendas completamente destruidas por los incendios. Una catástrofe que convirtió el último periodo en el más devastador y mortífero de la historia de Chile, en una tragedia nacional de tal magnitud que no se veía desde el terremoto del 2010. El trabajo en equipo es fundamental hasta el final, no solamente en esta etapa donde se logró combatir el fuego, se logró ya de alguna manera avanzar al 50% de la remoción de escombros. Ya estamos en la etapa de respuestas y ayudas tempranas, donde prácticamente se han aplicado todas las fichas FIBES a todas las personas que han sido afectadas. Esperamos que la próxima semana y la subsiguiente ya puedan lanzarse las licitaciones que va a hacer el Ministerio de la Vivienda y están las capacidades de las empresas para poder construir rápidamente lo que se necesita. Con la retirada de más de 650 toneladas de escombros de las áreas afectadas por los incendios, se da inicio a una segunda fase de reconstrucción. Este comité se encargará de coordinar los esfuerzos para ayudar a las familias afectadas y agregar una nueva infraestructura con el objetivo de mitigar riesgos y daños. Hoy día ese presupuesto alcanza, pero también la capacidad. Creo que era fundamental para mí como alcaldesa saber que la magnitud, que los recursos y la capacidad que tenemos en nuestro país van a dar abasto para poder enfrentar esta catástrofe. Sin embargo, hay una demanda pendiente. El bono de recuperación se entrega a los damnificados a través del catastro de la ficha básica de emergencia. La gran mayoría de los hogares va a recibir un bono de 1.500.000 pesos, pero los costos asociados a las construcciones son elevados. 1,5 millones no nos va a alcanzar. Nosotros gastamos ayer como 900 y tantas lucas en todo este material que usted ve. Ya en 900 y tantas lucas es lo que es solamente estructura. Aparte que nos faltaron los tornillos, los clavos, nos faltó el cemento, ¿me entiende? O sea, igual hay hartas cosas que
que no compramos, porque igual tenemos que ver qué va a suceder más adelante. Demanda, ¿cierto? Sobre todo en regiones, que es donde no hay tanto retail, las ferreterías tienen un stock más acotado, por lo tanto, al ser también de gran dimensión este incendio, mayores familias afectadas, mayores viviendas también, entonces genera la demanda y sí, hay un aumento también en los precios al tener todos estos temas. En este sentido, otra arista fundamental para analizar son las zonas de riesgo, las cuales se deben investigar y fiscalizar la no construcción en aquellos lugares. Bueno, nosotros vamos a reestudiar las zonas de riesgo, o sea, el municipio tenía estudios de zonas de riesgo, había a nivel regional, pero ahora se necesita actualizarlo. Y obviamente, cuando hay zonas de riesgo, un principio fundamental es que no se construya ahí. Asimismo, otra tarea pendiente es elaborar planes comunales de emergencia, puesto que al no saber hacia dónde escapar, ha sido uno de los principales reclamos de los afectados. Pero en incendio se requiere más información y este mensaje tiene una limitación de 90 caracteres. Entonces es bien complejo en esa pequeña cantidad de espacio, digamos, mandar todos los barrios que hay que evacuar. Los verdaderos costos los sufren los residentes de la región, afectados por un incendio forestal que ha cobrado vidas y ha consumido miles de hectáreas. Una tragedia que ha dejado únicamente cenizas en el terreno. Bueno, y tras la nueva alerta por altas temperaturas extremas, se esperan hasta 37 grados en algunos lugares de la zona centro-sur del país, específicamente desde el Maule hasta la Araucanía. Vamos a seguir conversando sobre estas olas de calor, sobre la emergencia de los incendios, no solamente en Valparaíso, sino que en el resto del país. Y tomamos contacto a esta hora con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches. Matilde, seguimos muy adoloridos y nos tocó estar hoy día en la reserva Peñuela, donde se inició este incendio provocado. Estuvimos allí con los expertos de CONAF, 1,7 kilómetros exactamente, los 4 lugares donde se encontró materiales que, bueno, son parte de la investigación. La PDI también concurrió al lugar, así que confiamos en la investigación de la Fiscalía. Ministro, usted dijo que aquí había una clara organización criminal. ¿Qué le permite decir eso? A ver, es bastante poco plausible que una persona en solitario haga esto. Bueno, pero veamos qué dice la investigación. Datos que nos entregaron los brigadistas de la Reserva Peñuela y también los expertos en lo que este gobierno hizo, que duplicó la unidad de investigación de CONAF con asesoría además de carabineros italianos, con su brigada especialista en investigación, los mismos norteamericanos, determinan de que en esa zona 70 incendios intencionales en los últimos 3 años. Entonces existe una concentración en ese lugar que cuando hay viento que va hacia el oeste, o sea, hacia la ciudad, genera incendios grandes por la existencia también de zonas forestales, bosque nativo, pastizales. Hay una plaga de arumo, que aprovecho un paréntesis, se puede cortar. Parte de las comunidades que visitamos también, Botania y otras, que lograron soportar los incendios, como también Canal Chacao, la comunidad con Caritas Chile, CONAF y ayuda norteamericana, logramos controlarlo por la vía también de despejar y todas estas actividades preventivas. Pero es la Fiscalía, y confiemos en la investigación para ojalá dar con los responsables como lo ha pedido el presidente. Usted hablaba de 4 focos que tenían una distancia igual entre uno y otro. Así es. 1,7 kilómetros. Exacto. 1 kilómetro, 700 metros, claro, de manera longitudinal, paralelo a la carretera. Esto estuvo en la parte poniente, se inició frente a la zona central de la Reserva Peñuelas, que es una reserva natural. Recordemos que ahí está la laguna, que tiene solo 60 en este minuto hectáreas de agua, llegó a tener 1.700, está con un plan de restauración. Se quemó cualquier cantidad de un esfuerzo enorme de años de restauración con bosque nativo para recuperar dicha cuenca, trabajo que tenemos también con la FAO en esa dirección de restauración. Ministro, ¿y esta intencionalidad estaría solamente en el inicio de este mega incendio porque luego vino el viento? ¿O también se evalúan ciertas intencionalidades con cómo se expandió?
Bueno, en paralelo estuvo el incendio de Los Moscosos en la zona de Quilpué, y también otro incendio en la parte poniente de Curauma, más cercano a Laguna Verde, que, entre comillas, obligó a tener que atacar 3 incendios de manera simultánea, y la CONAF de Valparaíso hizo todo lo que podía, incluso el tanquero principal logró hacer algunas descargas, pero después el humo lo impidió, se combatió al máximo con numerosas brigadas, y luego, para contenerlo, al día siguiente, con brigadas de Maule, de O'Higgins, de Santiago, para fortalecer y lograr lo que se logró, ¿no? Contener este incendio, que no causara más daño. El gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, decía que le parecía muy extraño que aquí pudiera haber alguna intencionalidad, él dijo política, porque las 3 comunas que resultaron más afectadas, Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué, estaban en manos de alcaldes del Frente Amplio. ¿Usted ve esa acción concertada desde el punto de vista político en esta situación? No nos corresponde conjeturar al respecto, pero la experiencia mundial indica 2 cifras que son muy importantes. La primera es que es difícil llegar a quienes fueron, por los bosques, por la noche, porque se esconden, porque es muy complejo, los matorrales, la paja alta que teníamos, hace muy difícil que las cámaras pudiesen detectar movimiento. Segundo, en todo el mundo están los pirómanos, a veces ha habido intereses inmobiliarios, y hay personas desquiciadas, ultras de cualquier tipo de color, pero eso es algo que es una especulación. Confiemos en la investigación. La Fiscalía ha nombrado un fiscal en exclusividad para esto, que está trabajando, como ha dicho el subsecretario Monsalve. Sí, usted decía, es difícil llegar a los responsables de estos incendios, pero es muy necesario que existan responsables después de una catástrofe que ha cobrado la vida. Hoy día sumábamos otra víctima fatal, 132 personas. No, por supuesto, Matilde. Y por eso se está haciendo el máximo de esfuerzo, y este gobierno no se ha preocupado, se ha ocupado. Duplicamos las unidades de investigación, duplicamos el presupuesto de CONAF de 53 aeronaves, 75, de 2.100 brigadistas a 3.300 jóvenes que están ahí dando su vida por estos combates, y mucho trabajo con los municipios, incluyendo trabajo positivo con los municipios de Viña del Mar y Quilpué. Allí estuvimos hoy día en Quilpué, en Alto Chacao, como le comentaba, la alcaldesa pasó maquinaria, lo mismo la alcaldesa Ripamonti en zonas de Viña del Mar, donde también hubo trabajos preventivos. Pero a su vez estamos avanzando, estamos ya en la mitad del trámite de la ley de incendios. Nunca un gobierno haya tomado el toro por la asta, porque basta de protocolos voluntarios. La ley de incendios hace obligatorio los cortafuegos. Si un privado se niega a realizar su bosque de eucalipto que está encima de las casas, como lamentablemente ocurrió en un sector de Canal Chacao, que terminó además con la vida de 2 de los dirigentes que acompañaron al director regional de CONAF a conversar con este privado que no quiso hacerlo, eso se acaba con la ley de incendios. Cuando CONAF determina zonas de riesgo, el privado está obligado a hacer un manejo de su bosque, está obligado a mantener una distancia con la zona poblada, con cortafuego obligatorio. Cortafuego, interfaz urbano-rural son los ejes, y con multas muy caras, y donde la CONAF, si el privado no lo hace, lo vuelve a multar, y la CONAF entra al terreno y va a hacer los trabajos, por cierto, también con esta multa para beneficio fiscal. Ahora, esta ley le falta el trámite en la Cámara Alta. ¿Usted espera que se apruebe? Porque esto también representa intereses económicos. Hay propietarios que tienen que talar sus pinos, sus eucaliptus, y poner bosque nativo, poner otro tipo de vegetación. Sí, el bien común está sobre los intereses particulares. Esto ocurre en todos los países de alto desarrollo. Chile hace décadas, 8 décadas, le exige a la empresa eléctrica mantener despejado absolutamente debajo de los tendidos de alta y mediana tensión. Acá es una regulación. La CONAF
tiene experiencia en esto, pide no sacar todo, es un raleo, es mantenerlo limpio, el pasto corto. En algunos casos tienen efectivamente que sacar bosque, pero hemos tenido un acuerdo en un punto amplio de todos los parlamentarios que estuvieron en la tramitación en la Cámara, de que CONAF e INDAP a los pequeños propietarios les va a ayudar a esos trabajos, pero medianos y grandes tienen que hacerlo por sí mismos, como felizmente la industria forestal más grande lo ha ido haciendo. Tenemos algunas brechas de cumplimiento en medianos propietarios, pero en la zona urbana, con quebradas, tupías de eucalipto, en que hay en muchos casos propiedad privada en ello, tenemos que limpiar, tenemos que ralear, tenemos que jugarnos por la vida de las comunidades y las personas como lo fundamental. Ministro, decíamos al comenzar que se viene una nueva ola de altas temperaturas que comienza en la región del Maule, sigue hasta la región de la Araucanía. Tomando todas, digamos, la experiencia que hemos tenido durante solamente este año, donde usted dice se ha multiplicado el trabajo de brigadistas, de recursos, de aviones. En base a toda la experiencia que se ha acumulado en este último tiempo, ¿cuáles son las principales medidas a tener en consideración para esta ola de calor hacia el sur? Primero, Matilde, los datos gruesos. Globalmente, con esta excepción de Valparaíso, llevamos menos incendios, llevamos solo un 12% de la afectación que tuvimos el año pasado, la mitad del quinquenio, es decir, es una temporada donde regiones como Maule, Ñuble, Biobío, hasta ahora han tenido un muy buen desempeño con toda esta logística fortalecida que ha permitido llegar en más del 90% de los incendios a que antes de 5 hectáreas estén apagados, pero vienen, como usted bien lo señala, condiciones parecida a lo que ocurrió el 2 de febrero, en que hay también efecto del viento puelche que viene de Argentina, viento que pueden llegar en algunas zonas 50, 60 kilómetros por hora y temperaturas muy altas. Entonces lo que funciona acá, y en eso quiero felicitar a Carabineros, van más de 80 detenidos por estar haciendo asado, algunos faenas agrícolas, otros soldando en zonas de pastizal y han provocado incendios, han sido denunciados, personas que tienen también tendido eléctrico en estas parcelaciones que se convierten en loteo falso, muy precarios, que han provocado incendios como ocurrió en Navidad, en la región de O'Higgins. Entonces el llamado a la eléctrica a reforzar la supervigilancia, a la comunidad, cero asado, ocupar los teléfonos de emergencia, tanto el de Carabineros como el de CONAF, que es el 130, no solo para decir que hay un incendio, sino que también para denunciar si ven movimientos extraños, personas que van con carbón, que van a hacer asado, personas que están haciendo labores de quema, que están prohibidas en estas condiciones de botón rojo. Actuar con la máxima corresponsabilidad y que todos seamos los ojos verdes de Chile cuidando la naturaleza y, por cierto, la ruralidad y la vida humana y las viviendas que están en todo nuestro territorio. Ministro, usted hoy día participó en la primera reunión de este Comité Interministerial para la Reconstrucción. ¿Cuál es su tarea para la región de Valparaíso? ¿Cuál es la tarea del Ministerio de Agricultura en la región? Tenemos 3 tareas fundamentales. 1, ayudar a los agricultores, que fue más acotado, solo 70 hectáreas de afectación. Hay también personas que se dedicaban al ganado y a través de INDAP y la subsecretaría ya está en movimiento el apoyo y ya ha llegado alimentación a algunos sectores también de equino. Segundo, lo más importante, el aporte del Ministerio de Agricultura a través de CONAF para reforzar los planes de contención de los incendios y, de hecho, gracias al estado de excepción, en que sí podemos meternos donde queramos con un decreto del encargado de zona de catástrofe, y el almirante ha estado muy proactivo con nosotros. Hemos estado con Skidder, que son las maquinarias que sacan de tajo a árboles, y también con bulldozer, ayudando a hacer cortafuegos en distintos lugares, particularmente, por cierto, de Viña del Mar, Valparaíso
Quilpué y Villa Alemana. Y finalmente tenemos la afectación, que es nuestra responsabilidad, del Jardín Botánico, 400 hectáreas, y de la Reserva Peñuelas, que fueron 3.400 hectáreas afectadas de las 9.000 de dicha reserva. Y allí estamos felizmente teniendo cooperación público-privada, de organismos internacionales, y la ministra de Medio Ambiente ha estado muy activa, y hay un fondo de recuperación de la naturaleza que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, y está buscando recursos y donaciones tanto nacionales como internacionales para recuperar mejor tanto Peñuelas como el Jardín Botánico, con un manejo total del territorio, cámaras además en todas partes para ver si hay estos vándalos que provocan incendios, y con senderos más anchos, más resilientes a la crisis climática mundial y a estos mega incendios, y que además protejamos bien la zona con las comunidades vecinas, como el caso del Olivar, que se afectó en Viña del Mar, para que no sean estos espacios de recreativo y de conservación de la biodiversidad factor de daño a familias y a vida humana. Ministro, yo sé que no es resorte de su cartera, pero usted participa de estos comités interministeriales y seguramente está la autocrítica respecto a la evacuación en situaciones de emergencia como los incendios. ¿Se ha sacado alguna conclusión? Porque durante esta temporada, lamentablemente, va a haber otras zonas pobladas que necesiten evacuar. ¿Se ha sacado alguna conclusión hasta ahora que podamos compartir? Bueno, hay una conclusión muy concreta cuando la comunidad está organizada, como el caso de Canal Chacao y también de Botania. Tenían walkie-talkie, maquinarias, trabajaron con CONAF, se organizaron, avisaron 25 minutos antes de que había que evacuar por todo este empoderamiento comunitario. Pero por cierto, la ley de incendios, algunas personas dicen, bueno, ¿por qué no la mandaron en abril? Hubo una comisión investigadora en el Congreso con los incendios de febrero del año pasado, y luego hubo un trabajo interministerial muy riguroso. Y parte de ese trabajo es que los planes reguladores de los municipios van a tener que tener obligatoriamente los sistemas de prevención de incendios forestales y sus consecuencias en la parte urbana, y por tanto el Ministerio de la Vivienda, con apoyo por cierto también de CONAF, va a asesorar a los municipios a mejorar en dichas dimensiones que usted muy bien señala. Ministro, finalmente ha habido críticas respecto a la tardanza en la llegada del Estado versus los privados. ¿Cómo se hacen cargo también de esa crítica? No la compartimos. El Estado ha estado ahí desde el primer día con las fuerzas militares, las fuerzas de carabineros, buscando acompañar a las familias. Usted ya ve, va más del 50% de los escombros retirados. Estamos, si uno ve comparado con otras emergencias, como las que tuvimos el año pasado, con los incendios y con las inundaciones, el porcentaje de fichas FIDE aplicadas a solo 10 días de la tragedia es muy eficiente y efectiva. Y el Estado, como lo ha pedido el presidente Boric, ha estado muy proactivo y presente en este momento doloroso con las comunidades. Muy bien, ministro Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Muy buenas noches. Muchas gracias a usted y saludos a las y los espectadores. Muchas gracias. Vamos a cambiar de tema. Diversas críticas surgieron contra los ministros de la Corte Suprema luego de que se conociera que renovarían sus actuales vehículos por automóviles de lujo. Desde el Poder Judicial aseguran que los recursos fueron visados por Hacienda, pero desde el Ministerio aseguraron que dicho ítem no está en el presupuesto de 2024. Belén Saldías tiene el informe. And now it comes with optional digital side view monitors. No es un auto cualquiera, sino que el elegido por la mayoría de los ministros de la Corte Suprema para hacer los nuevos vehículos que los movilizarán por los próximos años. Una situación que no ha estado exenta de críticas, principalmente por el alto costo en el mercado, 57 millones de pesos cada uno. Yo lamento la decisión que ha tomado la Corte Suprema y espero que prime el buen criterio y el sentido común y devuelvan esos autos. No puede ser posible que hoy día los jueces, los ministros de la Corte Suprema, que tienen que ser
ponderados y ejercer la justicia, simplemente se estén dando un gustito. La decisión fue tomada en diciembre del año 2022 y luego ratificada a principios de este mes con 11 votos a favor y 2 en contra. Solo rechazaron esta renovación el presidente Ricardo Blanco y la ministra Andrea Muñoz. De esta forma se dio el vamos a lo definido por la Corporación Administrativa. La inminente compra de 22 vehículos marca Lexus modelo ES300H, 21 para ministros de la Suprema y 1 para el fiscal judicial. La verdad es que hoy día existen autos que no son de marcas de lujo, que cumplen con varios estándares de seguridad y eficiencia, incluso híbridos. El tema de fondo es que existe una real desconexión entre los gastos del Estado y la situación económica nacional. Esto refuerza la percepción ciudadana en cuanto a que sus impuestos que pagan mes a mes están siendo malgastados. El monto total de la adquisición asciende a más de 1.200 millones de pesos, algo que habría sido visado por el Ministerio de Hacienda, tal y como señalaron desde el Poder Judicial. Es oportuno aclarar que el acuerdo sobre el particular fue adoptado luego de un procedimiento de evaluación iniciado con anterioridad por la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Este proceso no ha culminado, por lo que aún no se han ejecutado los recursos fiscales que el Ministerio de Hacienda ha dispuesto para este preciso fin. Sin embargo, esto fue descartado tajantemente por la Dirección de Presupuestos. La Ley de Presupuestos 2024, aprobada por el Congreso, no incluye recursos asignados para la adquisición ni renovación de vehículos para el Poder Judicial. Si bien se solicitaron recursos para aquello, estos no fueron incluidos en la propuesta enviada al Congreso por parte del Ejecutivo. Asimismo, el Ministerio de Hacienda no ha realizado ninguna modificación presupuestaria al respecto. Es una decisión autónoma del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa. En fin, no tengo mucho más que señalar al respecto, simplemente quizás hacer un contraste. Yo en mi caso tengo un vehículo del 2015 con 260.000 kilómetros recorridos y todavía funciona bien. Situación que genera confusiones, ya que la solicitud no es nueva. Ya en 2020 se había intentado adquirir vehículos Lexus, 100 en total. Sin embargo, esto fue rechazado por el ministro de Hacienda de la época, Ignacio Briones. Estábamos en ese minuto en medio de la pandemia con bastantes restricciones de austeridad y el ministro de Hacienda, que es el que les correspondía comunicar estas noticias, sobre todo a un poder del Estado como el Poder Judicial, entiendo que se comunicó directamente con él y le dio las explicaciones del por qué no iba a aceptar esa solicitud. El porqué de la elección de estos vehículos se enmarcaría en la línea de la sustentabilidad que adoptaron hace 8 años cuando cambiaron sus vehículos a los híbridos de Toyota Camry. Estos nuevos automóviles tendrían características similares, aunque muchos apuntan a que la compra no estaría justificada. Se puede comprender que el Poder Judicial tenga una hoja de ruta basada en la sustentabilidad y en disminuir su huella de carbono, pero eso no puede ser evidentemente a través de gastos excesivamente onerosos o desproporcionados como resulta la compra de vehículos de lujo de la marca Lexus. Esto además pone un tema en discusión, que es el acceso a la electromovilidad. Claramente no se justifica a esta altura del partido, ¿no es cierto?, un vehículo híbrido. Eso quizás hace 10 años podría haber sido una opción. Pero claramente a esta altura, entendiendo el avance en costo, en tecnología, en prestaciones, un vehículo eléctrico es superior a un vehículo híbrido, tanto en lo ambiental, en lo económico y en lo social. Por ahora más dudas que respuestas. Incluso la Asociación de Profesionales de la Administración del Poder Judicial emitió un comunicado apuntando a una preocupación por esta renovación y argumentando un uso excesivo de los recursos por parte de la Corte. Y en el plano netamente político, mientras algunos buscan dar por superada la polémica que generó en el oficialismo el discurso del presidente Gabriel Boric durante el funeral del expresidente Piñera, otros insisten en que el negacionismo fue parte de las palabras del mandatario, una tensión al interior de los partidos de gobierno que al parecer está lejos de aplacarse. Los detalles con Macarena Román. Las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable. E incluso conductas negacionistas respecto a las últimas declaraciones del presidente Gabriel Boric.
Querellas y negacionismo, dos conceptos que han abierto una evidente tensión al interior del oficialismo, y es que entre los partidos de gobierno, especialmente en el PC, no agradó el alcance que pudo tener la frase presidencial, por eso en La Moneda se apuran en explicar. Cuando el presidente habla de querellas tiene que ver con los incordios, y es sumamente claro. Aclaración que llega mientras el Partido Comunista defiende a parlamentarias de sus filas, porque fueron Carmen Hertz y Lorena Pizarro las que más duramente cuestionaron los dichos emitidos en el contexto del funeral de Estado. Ellas no actúan por exageraciones, y yo creo que ellas y otras parlamentarias y parlamentarios lo que hicieron fue reaccionar frente al término y al concepto usado, que es el tema de las querellas. Es probable que si no se hubiera usado ese concepto, claro que no se habría producido la situación que se produjo. Más allá de los conceptos usados, el episodio tiene a líderes de las fuerzas oficialistas mostrando públicamente las diferencias con las que abordan una coyuntura política, especialmente cuando se trata de dichos del mandatario. Nos hemos centrado en una crítica que yo no comparto, pero que estimo también legítima, al tenor de la libertad de expresión. Pero hemos destacado solamente este punto que está además, creo yo, descontextualizado de lo que fue todo el discurso. Discurso del presidente Gabriel Boric, que tiene entre sus más cercanos al Partido Comunista. Janet Jara, Nicolás Cataldo y Camila Vallejo son solo algunos de los que forman parte del círculo del mandatario. Yo creo que allí el Partido Comunista tiene que hacer un análisis que creo que deben estar desarrollando profundo respecto a su participación en el gobierno y espero no sigan generando este tipo de conflictos que nada ayudan a lo que hoy día la ciudadanía nos está pidiendo. Siento que de alguna manera ya todos quienes dijimos algo, ya lo dijimos, y siento que tenemos que seguir adelante y seguir avanzando en los temas que son de fondo, de preocupación de las personas. En el PC también buscan evitar que se cuestione la lealtad que tienen con el presidente Gabriel Boric. Por eso explican que las críticas de Pizarro y Hertz se deben a las historias que ambas han transitado y su defensa de los derechos humanos. Nosotros nos sentimos parte de las fuerzas políticas que respaldamos plenamente a nuestro gobierno, pero sabe que lealtad no es obsecuencia. Yo creo que va en el marco de la sobrereacción y sobreinterpretación, que es un clima que estamos viviendo, y por eso el llamado a todos y todas. Esto no es solo a ellas. Problema que según expertos podría repercutir en las próximas elecciones. La ciudadanía no entendería que el propio oficialismo sea el más crítico con el mandatario. Cuando los partidos tienden a alejarse del gobierno para evitar costos, yo creo que lo que hacen es asumir mayores costos respecto del gobierno, porque las personas más leales no llegan a entender esas diferencias y favorecen a las oposiciones. Oposición que durante el funeral del expresidente Piñera se mostró alineada en la defensa de su legado, una actitud que bien puede servir para cerrar las filas tras la mejor posicionada en las encuestas como liderazgo de la derecha chilena, una disposición que la alcaldesa de Providencia puede usar a su favor, mientras en la vereda de enfrente las aguas sigan agitadas. Este martes, a los 96 años, falleció el excontralor de la República, Arturo Elwin Azócar. Egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en 1953 e ingresó 4 años más tarde a la Contraloría, donde se desempeñó en diversas áreas. Desde 1967 hasta 1995 asumió como fiscal, para luego desempeñarse como subcontralor. Pero fue en abril de 1997 que el entonces presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle lo designa como Contralor General, cargo que ocupó hasta agosto de 2002. Tras su retiro, el jurista y también hermano del expresidente Patricio Aylwin contribuyó como asesor externo en materias regionales y municipales en las comisiones legislativas, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Hasta 10 meses podría durar el peritaje al helicóptero del expresidente Sebastián Piñera. Así lo informó el Ministerio Público luego de reunirse con la Dirección General de Aeronáutica para abordar la investigación por la muerte del exmandatario. Esa indagatoria además contará con la participación del fiscal que llevó adelante el caso del avión que se estrelló en 2011 en Juan Fernández. Los detalles en la nota de Daniela González. La Armada pudo llegar al lugar donde se provocó el accidente
y recuperar el cuerpo del expresidente Piñera que ha fallecido. Una semana ha pasado desde el trágico accidente que le costó la vida al expresidente de la República, Sebastián Piñera. Su helicóptero modelo R-44 capotó en el lago Ranco, nave que era pilotada justamente por el exmandatario. La DGAC, por disposición de la Fiscalía General, tiene por objeto determinar la causa y origen del siniestro y, por cierto, cualquier cuestión futura que lo permita evitar. Segundo, en el punto de vista de la comparecencia de quien habla, dice relación con colaborar respecto a la experiencia que hemos tenido durante años, llevando entre otros como el accidente lamentablemente que ocurrió con el Hércules de la Fuerza Aérea en diciembre del año 2019. Así, el exfiscal regional de Magallanes estará encargado de apoyar las indagatorias ordenadas por la persecutora de los ríos, Tatiana Esquivel, y por eso concurrió a las dependencias de la Dirección General de Aeronáutica Civil en Cerrillos para abordar los detalles de la investigación. Todo en medio de las dudas que rodean el incidente. ¿Fue esto solamente un accidente debido a un error de pilotaje o aquí hay una combinación de factores técnicos que finalmente, y además del factor humano, que pueden llevar a esta catástrofe? Aquí todo el abanico de posibilidades está abierto y para eso es justamente la pericia. Y por largos meses continuará la investigación para saber si lo que causó el accidente fue una falla mecánica o no, algo que solo se sabrá después de extensos peritajes técnicos. La causa probable de este accidente y los factores contribuyentes van a ser establecidos a través de una larga investigación técnica aeronáutica que realiza en Chile la Dirección General de Aeronáutica Civil, porque tienen que analizar todos los aspectos del vuelo, los aspectos de aeronavegabilidad, es decir, si el helicóptero estaba en perfectas condiciones de volar, si había cumplido todos los AD de mantenimiento, se había cumplido todas sus revisiones y seguidamente, desde el punto de vista mecánico, estructural, tienen que revisar el motor del avión, los sistemas de alimentación. El helicóptero del expresidente Piñera fue rescatado a 400 metros de la orilla en el lago Ranco y a una profundidad de 40 metros. La DGAC retiró la aeronave y posteriormente la subieron a una barcaza. Según señalan los testigos y quienes salvaron con vida de este trágico accidente, el helicóptero perdió su estabilidad y se inclinó hacia un costado. Así pudieron salir quienes acompañaban al ex jefe de Estado. Hemos podido conversar latamente con cada uno de los peritos, ver efectivamente no tan solo peritajes mecánicos que se van a realizar, ustedes comprenderán que se trata de una investigación eminentemente técnica, eminentemente que requiere precisamente de conocimientos acabados y específicos que por cierto los va a dar la Dirección General de Aeronáutica Civil a través de su Departamento de Accidentabilidad Aérea que tiene vasta experiencia respecto a este tema. De acuerdo al Ministerio Público, la investigación al helicóptero accidentado podría durar entre 8 y 10 meses. No se descarta pedir ayuda internacional para desmantelar la máquina y así lograr mayores detalles del siniestro. Primero se indagarán las condiciones mecánicas de la aeronave Robinson para después analizar las posibles fallas humanas. 3 mujeres que se trasladaban en un auto, entre ellas una mujer embarazada, fueron víctimas de un robo con intimidación en la comuna de La Pintana. Tras ser abordadas, las afectadas fueron auxiliadas por un taxista, quien alertó la situación a Carabineros, que realizaba un procedimiento de fiscalización en las cercanías del sitio del suceso. Luego de una persecución policial, los delincuentes chocaron a un camión de carga. Mientras 3 personas se dieron a la fuga, se logró la detención de un hombre adulto. Ellas siguen, según los antecedentes que tenemos, siguen al grupo que sustrajo el vehículo acompañada de una persona que los sube a bordo del vehículo que los seguía. En ese contexto se encuentran con Carabineros, se inicia esta persecución. Estos sujetos también apuntan a funcionarios de Carabineros de servicio, quienes en atención a ellos se ven obligados a hacer uso de su arma de fuego. Hasta el momento tampoco se registran personas lesionadas, no obstante a ello también se está recabando antecedentes en los centros asistenciales por si es que llegase alguna persona que pudiera estar relacionada al procedimiento que estamos acá presentes. Entiendo que una de las víctimas está con un embarazo incluso, así que también vamos a tomar los contactos con la unidad de apoyo y atención a víctimas de la Fiscalía para poder acompañarla en este momento luego del shock vivido. De
De acuerdo a cifras de la Dirección Meteorológica de Chile, enero fue el segundo mes más caluroso de la historia en Santiago, el segundo mes de enero más caluroso en la historia, y el tercero en Curicó, Chillán y Valdivia. Datos que se dan a conocer en medio de una nueva alerta extrema por calor que afecta entre el Maule y los ríos. Los detalles los vemos en el informe de Javier Albornoz. Acá, ¿sí? Ahí sí, perdón. Ya, este es un lindo mapa de Sudamérica, ¿se nota? Echó mano a su estilo académico para intentar explicar las nuevas condiciones climáticas que afectarán al país. La explicación de la ministra del Medio Ambiente ocurría en medio de una nueva alerta de calor extremo que se extendió entre el Maule y los ríos. En Chillán, por ejemplo, la máxima llegó a los 36 grados, mientras que en Valdivia el termómetro marcó los 32. Una alerta que a partir de este miércoles baja su nivel. Bajamos en un nivel nuestro sistema de avisos de alerta y alarma. Ya el día de mañana no tenemos la alerta, pero sí vamos a continuar con un aviso por altas temperaturas. Esto porque las temperaturas descenderían. Las temperaturas deberían fluctuar entre los 32 y los 35 grados. Este sería un aviso lo que estaría afectando, ya no sería una alerta, producto que las temperaturas disminuyen ligeramente y ya no alcanzan el umbral para definirse como una alerta. Tenemos sistemas frontales que van pasando por el sur. Hacia el jueves, por ejemplo, ingresa un sistema frontal frío. Después de este viene aire mucho más frío, así es que podría hacer bajar los termómetros en este tramo donde estamos hablando de temperaturas más altas. Un nuevo evento de altas temperaturas que coincide con el balance realizado por la Dirección Meteorológica de Chile, que tiene cifras del calor experimentado en enero en Santiago. Enero promedió 31.8 grados, convirtiéndose en el segundo enero más cálido desde 1950. Pero este pic también se dio en otras ciudades. Curicó tuvo un registro promedio de 30.4 grados Celsius, llegando así a ser el tercer enero más caluroso de su historia. Lo mismo ocurrió en Chillán, con 29.6 grados, y en Valdivia, que promedió 26.4. Estamos bajo un evento del Niño que está desde mediados del año 2023 y que refuerza la señal de cambio climático o de calentamiento global, que hace que a nivel mundial la temperatura se incremente, y es también lo que nosotros hemos estado viviendo en nuestro país. El planeta se ha calentado 1,5 grados. 1,5 grados. Entonces, este calentamiento hay que pensar que ocurre a veces, un par de veces al año. Tenemos que sumarle ese calentamiento global y por lo tanto lo hace más intenso. Temperaturas sobre lo normal que se mantendrían por al menos los próximos 3 meses, extendiendo el registro de calor en el país. Según los pronósticos más grandes, digamos, climatológicos, que el Niño duraría hasta el mes de abril con temperaturas bastante cálidas. Y eso implica que como país, en general, desde norte a sur, sigamos teniendo una tendencia al alza de las temperaturas, por lo menos también hasta el trimestre de otoño. Si esto es como si que el verano estuviese extendiéndose, efectivamente es como que si el verano estuviese extendiéndose. A la alerta por temperaturas también se suma una más preocupante, los incendios forestales, que por ejemplo en la Araucanía mantiene varios focos activos, el más grande de ellos en la comuna de Lonquimay. Los incendios de la región de la Araucanía, tenemos varios incendios de combustión radicular, son incendios subterráneos que muchas veces son de largo aliento, necesitamos una importante cantidad de recursos en ese sentido y estamos trabajando en ellos durante todas las 24 horas también. Por lo mismo y frente a estas condiciones climatológicas, desde el gobierno han pedido acelerar la discusión por la ley de incendios. La ley de incendios tiene un avance. Esperemos que en marzo ya se pueda votar en la sala, así que ahí con eso ya va a tener su primer trámite y después pasa al Senado. Y esperamos poder contar durante este año con esa ley de incendios. Calor extremo que, dicen los expertos, se seguirán registrando en el futuro. Todo esto como consecuencia clara de los efectos que está teniendo el calentamiento global. Bueno, y nos vamos a revisar noticias económicas porque las cifras de inflación en Estados Unidos resultaron peores de lo esperado, lo que hará que la Reserva Federal de ese país mantenga su tasa de interés por más tiempo. ¿Qué implica para Chile? Que el dólar seguirá muy cerca de los 1.000 pesos como ha estado en los últimos días, tal como lo explica Francisca Suárez.
El valor del dólar no baja en nuestro país. Tal como en los últimos días, se mantuvo en torno a los 970 pesos este martes. El dato sobre la inflación en Estados Unidos llega a reforzar la idea de que la Reserva Federal no hará recorte en sus tasas de interés, al menos hasta mayo, pudiendo ser incluso postergada para junio. Esto mantendría la brecha de tasas con Chile, la que aumentaría ante un próximo recorte por parte del Banco Central. La inflación, que llegó a notar un 3,1% por sobre el 2,9% esperado por el mercado, descarta por completo un recorte de la tasa de interés Fed durante la reunión de marzo, disminuyendo aún más la probabilidad de revisar un tono acomodaticio durante el quinto mes del año, teniendo en cuenta el mayor registro que señala la primera economía del mundo. Una mantención de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal contrasta con las medidas del Banco Central en nuestro país, que ha hecho fuertes recortes. Si en Estados Unidos se mantiene la tasa y acá baja, ambos factores elevan el precio del dólar. Esto ha provocado que la moneda americana alcance su máximo en año y medio. Aún así, expertos ven distante hasta el momento un dólar que alcance los 1.000 pesos. Que en realidad el IPC salió por debajo, o sea, salió por sobre lo esperado, pero igual vimos una disminución, o sea bajó de un 3,4 a un 3,1, se esperaba un 2,9 y esto es lo que ha estado reaccionando en la bolsa, obviamente haciendo caer en realidad los principales índices, pero fortaleciendo el dólar internacional. Llegar el dólar a los 1.000 pesos igual es difícil porque existe igual un techo técnico en realidad que es bastante fuerte y difícil de romper. Lo que sí es posible es que el alza del dólar genere un menor recorte en las tasas de interés en la próxima reunión de política monetaria en Chile. Esto porque gran parte de los productos son importados y se pagan en dólares. Si este sube, también puede hacerlo la inflación. Y en realidad esto también afecta al bolsillo de los chilenos, en realidad afecta el hecho de que nosotros, nuestra canasta básica, el 80% sea importado, el hecho de que el dólar esté muy caro, esto en realidad nos afecta. Entonces en realidad es muy probable de que los próximos decisiones de tasa de interés acá en Chile muy probablemente no sean tan fuertes como los vimos la última vez que recortaron cerca de 100 puntos base. Sin embargo, el ministro de Hacienda pone paños fríos respecto al impacto que tendría el alza en precio de los productos. El impacto del aumento del dólar sobre los niveles de precios no está siendo significativo, afecta a algunos precios específicos, como es el caso de los precios de los combustibles, pero para amortiguar ese impacto tenemos el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles que comienza a operar en el momento en que estas presiones sean del tipo de cambio. Pero lo que vamos a ir viendo es que una vez que ya se vaya dando señales claras la Reserva Federal de Estados Unidos de iniciar la baja de tasas de interés, esas presiones se van a ir reduciendo. ¿Qué es lo que perciben las personas en las calles? En este caso, si es que quisiéramos ir de viaje, sería mucho más difícil para ir al lado más que se esté ocupando, en este caso el dólar. Pero en mi situación no me ha afectado hasta ahora. He visto que igual el tema del precio de los combustibles han ido en aumento y uno que se moviliza ahora, sobre todo con el tema del calor, se tiene que estar movilizando en auto. Porque sube la gasolina, sube los insumos, el transporte, sube todo al fin y al cabo. Según todos los analistas, el dólar seguirá en estos valores en los próximos días. Solo queda estar atentos a lo que arroje la actividad de comercio minorista en Estados Unidos, uno de los puntos a observar por parte del Banco Central de ese país. Y seguimos en la región. La crisis de seguridad en Ecuador está impactando directamente a las escuelas. Extorsiones, robos y amenazas son parte de los hechos de violencia que están sufriendo no solo los alumnos, sino que también muchos profesores. Ana María Cañizares nos cuenta más sobre esta problemática. Policías en los exteriores de algunas escuelas públicas de Ecuador es una de las imágenes de un país donde se ha declarado la existencia de un conflicto interno armado desde el 9 de enero. La fuerza pública y padres de familia vigilan el ingreso de los alumnos al Colegio Montúfar, una emblemática institución pública ubicada en el sur de Quito. Los cuales ellos se ubican en la parte externa, en las puertas principales y a la vez en los horarios de entrada y salida, y con eso nosotros brindamos seguridad. Extorsión, robo y amenazas son algunos de los hechos que los padres de familia nos cuentan que se registran al interior de planteles educativos como este, una situación que se replica en distintos colegios del país. Por eso, en medio del estado de conflicto interno armado, la policía refuerza las zonas escolares para evitar que grupos delictivos se acerquen a los estudiantes. Además, varios padres se han organizado en brigadas de vigilancia. En realidad hay
temor. ¿Por qué? Por motivo de pandillas. Hay muchas personas que vienen armadas, les roban dentro del curso. Imagínense, les roban el celular, traen plata, les roban el dinero. Desde cuenta, nosotros como padres también estamos con el peligro que por defenderles a ellos nos pueden pasar también alguna cosa. Otra madre que pidió proteger su identidad para evitar represalias dijo a CNN que sus 2 hijos que estudian en este colegio han sido reclutados por grupos delictivos que los han empujado al consumo y venta de droga. Dentro del colegio venden droga aún porque se encuentran alrededores los exvendedores, les entregan droga afuera en diferente horario para que entre acá. Frente a estos problemas, el Ministerio de Educación respondió a CNN que continúa trabajando no solo en el Colegio Montúfar, sino en otras escuelas del país en protocolos de prevención de la violencia, el suicidio y el consumo de drogas y alcohol. La preocupación se extiende a los maestros. Ser profesor en Nueva Prosperina, Los Guasmos, Pascuales, Monte Sinaí, Isla Trinitaria y otros barrios de Guayaquil se ha vuelto una tarea de alto estrés, igual que ser estudiante. Hilario Beltrán, profesor y presidente de la Unión Nacional de Educadores de la provincia de Guayas, afirma que la extorsión, que también se conoce como vacuna, proviene de algunos estudiantes y padres que forman parte de bandas criminales en zonas secuestradas por la delincuencia. Son varias las amenazas, mi querida, mi estimada licenciada. Una es la vacuna. La vacuna es que tiene que darle un dinero mes a mes. Nosotros no ganamos mucho. Y ellos piden vacuna de $100, $200. La otra forma es el pase de año, que se está dando ahora. Nos están obligando a que los pasemos de año si no hayan ido a clases. Y para eso también nos exigen que lo hagamos, que pongamos las notas, si no nos va a pasar una consecuencia. Y ya como ya no les dieron dinero, ahora sí lo amenazan de muerte. Una profesora de la provincia de Guayas, que prefirió mantener en reserva su identidad por temor a represalias, conversó con CNN sobre las amenazas de muerte que recibió el año pasado. Sí me llegó directamente 2 amenazas, no una, pero gracias a Dios no pasó a mayores. Amenazas de que no me querían ver para nada en institución y que me querían quitar la vida. La maestra dice que denunció ante la fiscalía, pero que al igual que otros compañeros, tuvo que retirar el proceso por intimidaciones. Asegura que ya no puede trabajar con la misma ilusión. Antes uno lo hacía por amor a su profesión, porque uno se preparó para servir, para enseñar a los niños y también igualmente aprender de ellos, pero ahorita en cambio uno lo hace, pero con miedo y por necesidad, porque uno también de su trabajo uno se mantiene. Uno está con la tensión de que si a uno le vayan en un momento dado hasta disparar o vayan a llegar a la vacuna a amenazar o a poner algo en la institución. Uno no puede estar trabajando tranquilamente. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reportó con preocupación en 2023 que la tasa de homicidios de niños, niñas y adolescentes en Ecuador aumentó 640% en 4 años. En 2023 se registraron 770 homicidios de menores, mientras que en 2019 los casos registrados fueron 104. El gobierno le ha declarado la guerra a la violencia dentro y fuera de los colegios para evitar que más vidas inocentes se pierdan por una bala perdida, por un ajuste de cuentas o por el reclutamiento de menores en bandas criminales. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito. Bueno, y seguimos junto a Laura Soto revisando las noticias internacionales. Ya estábamos en Ecuador, pero nos vamos a Israel, más bien a Gaza, porque Israel ha difundido el día de hoy un video de los túneles. Laura, ¿quién muestra este video y cuál es la importancia? Bienvenida. Así es, Mati, ¿qué tal? Buenas noches. Es un video que muestra por primera vez desde que comienza este conflicto el pasado 7 de octubre a uno de los líderes más importantes del grupo Hamas, en el cual se ven en estos túneles subterráneos que están, particularmente según lo que dice Israel, bajo la ciudad de Han Yunis, esta ciudad ubicada al sur de la Franja de Gaza. Un video de cámaras de seguridad que data del 10 de octubre, según lo que indican, y que muestra a este líder llamado Yahya Sinwar con su hermano, que de hecho en la primera imagen que uno ve en pantalla de la primera persona que aparece en el video se identifica como el hermano de este líder de Hamas, y la imagen que ustedes vieron ahí recién en la cual se demarca este hombre sería entonces el líder de Hamas que sale escapando por estos túneles con una de sus esposas y también con sus hijos. Esa es la imagen, la primera imagen pública que tenemos de este líder desde que comienza estos ataques por parte de Hamas el pasado 7 de octubre, que dejaron
más de 1.000 israelíes fallecidos. Y lo que informaban, por supuesto, ahí el vocero del ejército israelí, es que esta fue la forma en que él escapó con su familia por este túnel subterráneo a un complejo más seguro que habían construido previamente. Y también hablan de que ponen presión, ¿no es cierto?, en esta búsqueda que están haciendo de este líder, que no van a parar hasta capturarlo, ya sea vivo o muerto. Es decir, estamos ahí y tenemos la capacidad de observarlos, porque el líder, su rostro no se le ve. Al único que se le ve el rostro es a la persona que le está abriendo, a él, el que les está con esta linterna mostrando el camino, claro. Pero ahí va la mujer, supuestamente los niños, pero este líder no se le ve, bueno, tiene características como corporales bien especiales, pero... Claro, que se lo podría identificar, según lo que dice Israel, como este líder, pero por supuesto que es algo que todavía no puede ser confirmado de forma independiente por otros medios de comunicación. Esta es la versión de Israel, pero sabemos también de que las operaciones terrestres de Israel han llegado hasta esa ciudad, la ciudad de Han Yunis, donde dicen que encontraron este túnel subterráneo con estas cámaras de seguridad. ¿Y no dice de cuándo es? Del 10 de octubre. Dice. El 10 de octubre, es decir, 3 días después de la... Exactamente, 3 días después, o sea... Antiguo el video, pero se encuentra en medio de estas operaciones terrestres que realiza Israel y que avanza, ¿no es cierto?, hacia más al sur de la Franja de Gaza, y también con esta inminente operación que dicen que también va a llegar hasta la ciudad de Rafah, que es fronteriza con Egipto, lo cual genera mucha preocupación en la comunidad internacional. Bueno, el video que muestran el día después de la liberación de estos 2 rehenes, que termina con la muerte de casi 100 cazatíes. Sí. Bueno, seguimos avanzando y vemos si avanzan las negociaciones también para la liberación de más rehenes, porque no han sido exitosas las operaciones militares para recuperarlos, digamos. No, hasta ahora ha habido muy poco. Pero justamente hoy día se reanudaron estas negociaciones que se están desarrollando en el Cairo. Decían que hay servicios de inteligencia tanto de Israel, quiero decir, como de Estados Unidos, que participan de estas reuniones, y ahí lo que está buscando, y lo decía el presidente Joe Biden el día de ayer, es que se establezca 6 semanas de tregua como mínimo en medio de estas nuevas negociaciones. Y ahí lo que estamos viendo, lo que dicen al menos y reporta CNN, es que Israel todavía no presenta la base o lo que ellos quieren por su parte, pero en estas negociaciones. Pero la idea es que se pueda establecer nuevamente estas 6 semanas para lograr la liberación de más rehenes. Aproximadamente 130 se estima que todavía siguen en manos de Hamás, junto a prisioneros palestinos, que esa es la otra parte que exige Hamás que se cumpla en esta parte de las negociaciones. Veamos si resulta finalmente, porque hace bastante tiempo ya que se encuentra estancado. Sí, exactamente. Así que vamos a ver, ojalá resulten estas nuevas negociaciones. Ahora vamos a cambiar de tema, nos vamos a hablar algo que tiene que ver con la guerra en Ucrania, y es que Rusia ha establecido y emitido una orden de captura en contra de la primera ministra de Estonia y también de otros líderes y también figuras políticas de Europa, y particularmente de Europa del Este. Esto porque lo que está acusando ahí el gobierno de Vladimir Putin es a todas estas personas que en su momento apoyaron la destrucción y el derribo de estatuas soviéticas. Esto sucede en ex repúblicas soviéticas que todavía tenían monumentos de aquella época en que todavía pertenecían a la URSS, y aquí lo que está acusando básicamente Rusia es que supuestamente por el derribo de estas estatuas se están ahí rehabilitando el nazismo. Eso es lo que acusa Rusia en ese sentido, y que también dice que se debe responder por los crímenes contra la memoria de quienes liberaron el mundo del nazismo y el fascismo, y advierten de que esto es solo el comienzo. Eso dice la vocera del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, y ahí el personaje que llama más la atención y el más público es justamente la premier de Estonia, Kaja Kallas. Y esas son las imágenes de archivo que tenemos de los momentos en que se fueron derribando estos monumentos, y todo esto sucede después de la invasión grandísimas rusa. Proporciones, porque veíamos en ese lago artificial, laguna, que fue bastante violenta la calle. Sí, todo esto sucede después de la invasión rusa a Ucrania, y como una forma de demostrar apoyo a Kiev es que comienzan a derribar todos estos símbolos que quedaban de la Unión Soviética en dichas ex repúblicas justamente que pertenecieron a la URSS. No solamente está la primera ministra de Estonia en esta orden de captura y búsqueda, también está su secretario de Estado, otros políticos europeos, como por ejemplo 67 diputados del Parlamento de Letonia, 6 del lituano, el ministro
ministro de Cultura de Lituania y también otros alcaldes que son de estos países y también de Ucrania. Y aquí también de todas formas es algo que dicen que es más simbólico, un mensaje, una propaganda para el pueblo ruso, porque de todas formas esto no pueden hacer nada sin cosa, o sea, no se traduce en ninguna acción práctica, porque no tienen jurisdicción, porque por una ley que ellos establecieron hay otros que están infringiéndola, es muy raro. Exacto, sin una orden de extradición no se puede hacer nada y también es bastante difícil que estos políticos se aparezcan por Rusia mientras esté Vladimir Putin al mando. De hecho, él mismo tiene una orden de detención por parte del Tribunal Penal Internacional en su contra por esta deportación forzosa de niños ucranianos, de la cual se le acusó, recordemos, hace unos meses atrás. Así que él también está complicado en ese sentido, pero en la práctica esta situación no tiene ningún sentido práctico, sino que más bien algo simbólico, algún mensaje de propaganda al pueblo ruso. Y la propia primera ministra de Estonia decía que no le sorprendía para nada esta decisión por parte del mandatario ruso. Es sorprendente. Sí, en un monumento bastante grande, está de hecho en Lituania ese monumento, así que parte de las imágenes, pero me llamó bastante la atención esta decisión del gobierno ruso. Ahora vamos a cambiar de tema, nos vamos a la India, porque durante esta jornada se desarrollaron protestas de agricultores en el norte de dicho país que terminaron con imágenes como estas, de enfrentamientos con la policía bastante fuertes, con lanzamiento de bombas lacrimógenas. Veíamos drones también monitoreando a los manifestantes, a estos agricultores, que es algo, se podría decir, paralelo a lo que veíamos que sucede en Europa. No tiene que ver directamente con las protestas europeas. Estas son otras las demandas. Por ejemplo, exigen precios mínimos de su producción, de sus cultivos para el país. Y lo que se estaba temiendo con estas protestas es que sucediera lo mismo que en 2020, porque también los agricultores en esa época habían protestado por lo mismo y unas docenas murieron en esa época, en unas manifestaciones que duraron un año en ese momento y que finalmente se suspendieron, pero ahora vuelven a reanudarse estas protestas ya alrededor de 3 o 4 años después de las primeras que sucedieron en 2020 y en un momento en que se acercan también las elecciones nacionales. Esa es la clave. India. Esa es la clave, porque comienzan en abril. Sí. Y la agricultura es uno de los sectores más importantes y también en número de votos. Por lo tanto, si Narendra Modi quiere ser reelecto, algo va a tener que hacer aquí. Sí, algo va a tener, porque también, como tú bien decías, es una fuerza de votación muy importante los agricultores en India. Por lo mismo también es que preocupa, y es un punto que tiene que estar enfocado ahí el primer ministro para ver cómo resuelve estos problemas, y vamos a estar atentos también si es que continúan, porque como te mencionaba, en 2020 fueron bastante extensas en el tiempo estas manifestaciones y dejaron incluso personas fallecidas. Entonces, por lo mismo, no quieren que se vuelva a repetir esta situación, y es un grupo de votantes también muy importante en dicho país. Ahora nos vamos hasta nuestra región, porque el expresidente Jair Bolsonaro publicó en un mensaje en redes sociales un llamado, un acto que busca realizar en Sao Paulo el 25 de febrero, en el cual llama a sus simpatizantes a salir a las calles para defenderlo debido a esta presunta trama golpista de la cual se le acusa y se le investiga. Recordemos que la semana pasada se le prohibió salir del país, se le quitó su pasaporte, esto todo en medio de una operación policial que se desarrolló en su contra, y es ahora que en este mensaje que publica en la red social X es que dice y pide, ¿no es cierto?, a sus simpatizantes que salgan a las calles en un acto pacífico, dice, en defensa de nuestro Estado democrático de derecho, dice el exmandatario, y que se quiere defender también que de todas las acusaciones de las cuales se le han sido imputados en los últimos meses, que tienen que ver con todo esto de lo que ven ahí ustedes en pantalla, el asalto a los 3 poderes del Estado, que se le investiga como el que impulsó este evento que afectó tanto a la democracia de dicho país. Vamos a ver la capacidad de convocatoria que tenga el expresidente Bolsonaro, porque además es vistiendo la camiseta de las elecciones, una camiseta muy vistosa, por lo tanto, visualmente se ve bastante, digamos,
notorio y explícito el apoyo o no que todavía mantenga. Es como ya el sello de los simpatizantes de Bolsonaro, más allá de que se quejan la selección. Se quejan los brasileños en general, pues se apropió de la camiseta de la selección. Bueno. Claro, bueno, de hecho, en su mensaje le decía a la gente que llegue, no lleguen con carteles en contra de políticos, sino que lleguen con la polera de Brasil o los colores de la bandera de Brasil. Así que él ya se apropió de este símbolo que es la polera de la selección brasileña, lo cual también ahí molesta, yo creo que a algunos hinchas que no les gusta mucho Jair Bolsonaro, pero es parte de la convocatoria que entrega entonces el exmandatario a realizarse el 25 de febrero. Ahora sí vamos con el último tema, la sorpresa que yo te pedí. A ver. Mira, esta es una campaña muy especial que lanzan en un refugio para animales de Nueva Jersey, en el cual se denomina Castra a tu ex. Y es una campaña que busca promover la esterilización de los gatitos en este centro de refugio de animales. Y básicamente lo que hay que hacer es que uno dona $50 y puede enviar el nombre de su expareja y le ponen el nombre o apodo de esta expareja a uno de estos gatitos, que luego son esterilizados y también vacunados. Esto como para promover estas donaciones a este refugio de animales, y también dentro de una campaña más bien del Día de San Valentín, aunque es un poco anti-San Valentín, yo creo. Claro, un saludo bien cruel. Es como la venganza. Es como la San Valentín. Sí, lo encontré bastante curioso, la verdad. Mira, fíjate que lo que dice el refugio es que los nombres que más han usado son en realidad acá prácticamente puros hombres. Jeff, Mike, Ian y Tyler en este refugio para animales ahí en el estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Me callo mejor. Laura, muchísimas gracias. Qué curiosa la iniciativa, creativa al menos. Creativa al menos, sí, llama la atención. Muchas gracias por toda esta entrega informativa. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con el deporte y este informe arbitral bastante catastrófico para los Salvos. Ya regresamos. Muchas cosas en juego. También nuestra Maite Alberti estará ahí disputando los premios Oscar. Nosotros nos despedimos, los dejamos invitados a que sigan con nosotros. Ya viene CNN Tiempo y luego Futuro 360. Martes 13 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.